Gracias, Alfonso. Me extendería en agradecimientos, pero he visto que ya vais agradeciendo a todas las personas que han participado. Entonces, antes de presentar a los dos ponentes, que os avanzo que son dos bestias del conocimiento, ante los cuales uno se va haciendo pues pequeñito, pequeñito, así que yo rápidamente les voy a dejar hablar. Solo decir un poquito para presentar esta mesa redonda, ¿no? Yo creo que lo que se espera de una asociación en un congreso es que hable de retos, que hable de coyuntura, que hable de productividad, de eficiencia, pero cuando una asociación como AER plantea una mesa redonda como tecnología y humanismo, yo creo que es muy valiente porque lo que está haciendo en definitiva es ponerse delante del espejo, plantear preguntas incómodas, ir a atacar directamente cuáles son, digamos, los miedos de la sociedad. Ahora aquí el compañero hablaba de ese triángulo, esos quesitos que decía él, ¿no? Y uno de ellos es la sociedad. Bueno, pues la sociedad tiene también una serie de miedos que hay que plantear. Hay una serie de retos y, de hecho, en el título de la mesa redonda dice Tecnología y Humanismo, el desafío de una nueva era. Vamos a hablar de esos desafíos, de cuáles son. Primero de todo, deciros que sabemos que son las 5 de la tarde, que estaréis cansados, así que vamos a intentar hacer esto de la manera más amena y menos dolorosa posible. Vamos a intentar que sea algo interesante sobre todo y, si es posible, también útil. Entonces, sin más, pues voy a presentar a los dos participantes en este debate. Por un lado, bueno, primero deciros que ambos tienen currículums que ocuparían todo este rato, así que voy a tratar de resumirlos. Yo os avanzo que no voy a hacerlo bien, porque son currículums que ocuparían, como digo, pues una hora tranquilamente, ¿no? Respecto a Javier, que está aquí a mi derecha, bueno, Javier Recuenco. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Dale el botoncito aquí. A ver ahora. Fantástico. Buenas tardes, un placer. Igualmente. Bueno, Javier Recuenco podríamos presentarlo de muchas maneras. Una de ellas es que es un solucionador de problemas complejos. Es fundador de Singular Solving, desde sus inicios como un apasionado de la informática, aunque posteriormente redirigió su carrera hacia un enfoque más humano, más estratégico también, ¿no? Él ha trabajado en diferentes empresas de comunicaciones, ha sido fundador también, si no recuerdo mal, de 5 startups y es, por cierto, el autor de un libro maravilloso que se titula El pequeño libro de la filosofía estoica. Es una gran verdad, es un libro pequeño. Me lo he podido leer, la verdad que en diagonal corriendo, está todo subrayado por Alex. Y es un libro muy, muy recomendable del que hablaremos, ¿no? Y luego está Jordi Vallverdú. Él es investigador y crea el Departamento de Filosofía de la UAB. Es especialista en filosofía de la ciencia y la computación. Jordi, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sus intereses en relación a la IA y la robótica abarcan temas éticos, epistémicos, estéticos, sexuales, sociales, económicos, religiosos. Es decir, que es un humanista. En definitiva, que le interesan todas las maneras de abordar el conocimiento, ¿verdad? Ahora hablaremos. Jordi ha publicado centenares de artículos académicos y ha publicado solamente 18 libros, aparte de, como digo, unos cuantos centenares de artículos académicos. 18, que tengo entendido que estás con 2 ahora, ¿verdad? O sea que vamos a llegar a la 20 este mismo año, ¿no? Bueno, si os parece, les voy a plantear primero un par de preguntas a los dos ponentes y luego entraremos ya en ese debate, ¿no? Bueno, Javier, como decíamos, el pequeño libro de la filosofía estoica, junto a Guillermo de Haro, ¿verdad?, en coautoría. En la introducción explicáis vuestra intención, que eso es una cosa que a mí me pareció muy interesante, de abordar el estoicismo, el que se mancha las manos, el de la trinchera, ¿no? Y en este caso, pues las empresas y esos entornos volátiles en las que se mueven, ¿no? Yo te preguntaría, si quieres, como pregunta provocadora para todos los que estamos aquí, ¿no?, ¿qué puede aportar el estoicismo a las empresas de robótica? Bueno, en general, el estoicismo es una disciplina filosófica, por decir de alguna manera, una corriente filosófica que es fundamentalmente práctica. O sea, cuando hablamos de mancharse las manos nos referimos a eso. Es una filosofía, digamos, que más como una especie de arquitectura intelectual tiene más que ver con una manera de comportarse en la vida y cómo gestionar, digamos, tu ética, tu moral y cómo integrarte de alguna manera con la vida. Entonces, yo personalmente, desde la robótica como parte fundamental de la sociedad actual, pues se tiene que ver impelida a entender cuál es su sentido dentro del gran teatro de la vida. Y la robótica, la inteligencia artificial y todas las cosas que últimamente están ocupando un lugar central en la discusión,
en el fondo proyectan una sombra primigenia sobre la humanidad, que es que vienen a sustituir a la humanidad. No estoy diciendo que sea eso cierto, sino que en el fondo es una pequeña historia compartida entre mucha gente que fundamentalmente desconoce qué es lo que hay ahí, y yo personalmente creo que un sector como la robótica no se puede quedar fuera de la discusión, fundamentalmente porque si no contribuyen a aclarar cuál es su posición y cuál es su contribución al progreso humano, pues posiblemente el relato se lo haga a alguien que desconozca el asunto y que de alguna manera les coloque posiblemente en un lugar que no les corresponda. Luego hablaremos del concepto este de mancharse las manos, ¿no? También, sí. y de no quedarnos solo en conceptos teóricos, también lo hablaremos con Jordi, ¿no? Oye, tú te refieres al concepto de rinoceronte gris, sí, ¿verdad? Es decir, bueno, no sé si lo voy a definir bien, pero voy a intentarlo, como un problema obvio que nos empeñamos en no ver. Tú ponías el ejemplo pues, de ciertos temas en la gestión del COVID-19, que este sea otro tema, ¿no? Pero en el tema de la robótica o del sector industrial, si me apuras, ¿cuál crees que podemos identificar algún rinoceronte gris? Bueno, no sé, quiero decirme. A mí me gustaría tener un conocimiento un poco más profundo porque antes de... O sea, rinoceronte gris es un concepto que usamos como contraste con el cisne negro de Taleb, que es un acontecimiento extraordinariamente improbable desde un punto de vista de posibilidades de ocurrir. Y, por ejemplo, cisne negro es algo que se ha aplicado de manera incorrecta cuando vino la pandemia y cuando vino el COVID. El propio Taleb decía que no era un cisne negro. El que ahí iba a haber una epidemia, estaban todos los mapas de riesgos. Hay un vídeo por ahí con Bill Gates diciendo desde el 2016 que iba a haber una pandemia con temas de corona. O sea, sencillamente decidimos ignorar los avisos que había, en plan canario en la mina, y pues tuvimos las consecuencias. Normalmente cuando uno ignora una serie de avisos que se ponen encima de la mesa por las razones que sea, pues las consecuencias vienen inmediatamente. El rinoceronte gris es un concepto que tiene más que ver con una problemática que por la razón que sea no abordamos porque a pesar de que abulta como un rinoceronte y es difícil de no ver, nosotros nos empeñamos en no ver, nos empeñamos en no abordar. Porque no nos interesa gestionar las consecuencias de abordarlo, porque no nos vemos con fuerzas para abordarlo o porque sencillamente no queremos... pensamos que es un tema particularmente delicado y no queremos abordar. Entonces, yo no conozco lo suficiente el sector en detalle como para poder determinar que hay un rinoceronte gris, uno concreto. Me imagino que habrá varios, y habrá en varios campos, y que tienen que ver con tasas de adopción, que tienen que ver con mitos que se producen sobre el sector, que tienen que ver sobre implantación real en las grandes compañías de la tasa de robótica, que tienen que ver con cosas que el sector tiene sensación de que posiblemente se pueden hacer mejor y no se están haciendo y no se entiende por qué. Entonces, dado que conozco decenas de sectores, porque todo el ámbito en el que trabajo, que es resolución de problemas complejos, pues me ha llevado a un montón de sitios, en todas partes he encontrado no un rinoceronte gris, normalmente manadas. No tengo por qué pensar que este es un sector distinto. Y sobre todo los aspectos tecnológicos y los sectores muy tecnológicos, sus rinocerontes grises tienen que ver normalmente con prescindir precisamente del flanco humano o de alguna manera, como yo como ingeniero también de vez en cuando soy sardónico al respecto y les digo a la gente que si me gustara la gente no habría hecho una carrera técnica. Pero al final del día los negocios se hacen con la gente, las cosas se hacen con la gente, los propósitos se hacen con la gente, los grupos constituyen la gente. Y muchas veces nosotros como técnicos tenemos que trascender un poco a nuestros sitios cómodos donde entendemos los entornos contestan de una manera específica, no tengo que hacer una serie de cosas raras para interpretarlo, que al final del día son lo que constituye realmente el corazón de las compañías, de los negocios, de las cosas que funcionan. Entonces, no te puedo decir un rinoceronte gris con cara y ojos, pero me imagino que habrá unos cuantos y muchos de ellos relacionados con la no hibridación profunda de toda la parte que tiene que ver con la tecnología, con aspectos humanísticos, con lo que yo creo que equivocadamente se llaman soft skills, etcétera, etcétera.
Luego te preguntaré por qué equivocadamente Sí. y nos lo cuentas. Antes de ir con Jordi, no lo he dicho explícitamente y quería decirlo, agradeceros a los dos vuestra generosidad viniendo hoy aquí, porque sé que no teníais fácil encontrar el hueco. Y no solo eso, sino también vuestro tiempo para preparar esta charla y vuestra paciencia conmigo para mis correos, para esa charla que tuvimos también preparatoria, que me compartisteis información, etcétera, ¿no? Jordi, bueno, Jordi está aquí hoy, pero ya debutó el año pasado en el Insight, porque él publicó, ¿verdad? Él publicó un artículo que precisamente, si no recuerdo mal, se titulaba Tecnología y Humanismo. O sea, tú ya vienes aventajado del año pasado, ¿no? Vengo con la chuleta ya. Con la chuleta. En este mismo artículo, preparando esta sesión, me lo volví a leer, ¿no? Y, bueno, es revelador el enfoque que tú haces, ¿no? Porque tú comentabas que el humanismo a veces tiene una visión miope de la tecnología, como si el progreso tecnológico desvirtuara nuestra naturaleza. ¿Por qué es miope esta visión? ¿A qué te referías con esto? Es miope y rancio. Os pongo un ejemplo. Hace menos de 10 días se concedieron los premios Princesa de Asturias de diversas modalidades y a la poetisa Ana Blandiana, rumanesa, le otorgaron el premio de letras. Y entonces os leo el titular del ABC de su discurso. Los robots no entenderán el sufrimiento y la obstinación por expresar lo inexpresable. Y, a ver, te han dado un premio por tu poesía, que no va sobre robots ni sobre tecnología. Es una poesía muy buena, de gran calidad. Entonces, ¿a qué trae hablar sobre los robots en el discurso? ¿Qué extrae todo esto? Podríamos ir un poco más allá, es decir, Donald Trump es alguien que es capaz de entender el sufrimiento, la obstinación y tiene una obstinación por expresar lo inexpresable. No. ¿Lo tiene una rumba? No. Si pudiéramos ponerle un kit de angustia existencial a la rumba, ¿alguien lo pondría? No. Por lo tanto, ¿lo podría llegar a tener una máquina que tuviera un cierto conocimiento, una simulación emocional sintética, unos moduladores bioinspirados? Sí, ¿por qué no? Es decir, mi punto de vista de partida es los humanismos están cargados de prejuicios antitecnológicos y es algo que es bastante consustancial al ser humano. ¿Me permitís que os lea un poema y os explico? Dice: «Ay del pequeño país con poca población. Aunque posee aparatos mecánicos eficaces, la gente no los utiliza. Deja que se preocupe de la muerte y se abstenga de emigrar a lugares lejanos. Tal vez haya todavía carros y barcos, armas y armaduras, pero ninguna ocasión de utilizarlas ni exhibirlas. Deja al pueblo volver a comunicarse anudando cuerdas. Procura que esté contento con su comida, complacido con su ropa, satisfecha con sus casas y siga acostumbrado a sus maneras sencillas de vida. Aunque pueda haber otro país en la vecindad, tan cercano que ambos están a la vista del uno y del otro, y puedan oírse recíprocamente el canto de sus gallos y el ladrido de sus perros, no existen relaciones, y a lo largo de sus vidas los dos pueblos no tienen nada que ver entre sí». Bien, este no es de Blandiana, es de Lao Tse. Está en un libro que se llama el Tao Te Ching. Es un texto escrito hace 2500 años. Y ya Lao Tse ya se estaba quejándose de ¿para qué vamos a utilizar la tecnología? ¿No? Los carros, los caminos, Es consubstancial. Es decir, el ser humano es un work in progress biológico y cultural, que cuando aprendió a utilizar los sistemas simbólicos, lo primero que hizo fue pensar que hubo un momento en el cual era una cosa fantástica y que lo de ahora debe ser que nos hemos complicado demasiado la vida y que tendríamos que volver a como un momento idílico en el cual éramos seres puros y felices y, yo qué sé, y orgasmando todos con cualquier relación, me imagino yo, ¿eh? Y entonces lo que ha sucedido es que la tecnología nos ha llevado a la perdición y al mal. Y si miramos casi todos los humanismos clásicos, incluso los contemporáneos, o vais a declaraciones de humanistas que reciben premios de humanismo, pues todos están con la misma cháchara. La tecnología es mala, vosotros sois el mal, porque sois gente que se dedica a la tecnología y además con implicación económica. ¿No? Es como, y no han entendido nada. Somos seres que hemos llegado donde hemos llegado justamente por la utilización de muchas tecnologías. Y es algo normal y es bueno y además somos una especie que puede decidir. Y la capacidad de decisión viene a través de la tecnología. No es por culpa de, sino es gracias a este hecho. De manera que lo que nos encontramos siempre, y es que es invariable en cualquier discurso de tinte humanista, es como una crítica
a algo que nos quita algo de humanidad, como si la humanidad fuera algo que estuviera cargada pretecnológicamente, y la verdad es que un ser humano sin ninguna tecnología ni física ni simbólica es un mono desnudo que se huele la mierda, como cuando vais al zoo y podéis ver un orangután cerrado allí, o si os interesa la etología animal y veis muchos vídeos, pues has podido ver qué hacen estos tipos de primates en su tiempo libre. Pocas cosas realmente interesantes. De manera que mi respuesta es sí, es un tipo de humanismo que no tiene ningún sentido. De hecho, en el artículo que tú publicabas, en este mismo artículo, hay un momento, una frase que tú decías, los nuevos humanistas son digitales. ¿A qué te refieres con esto? Es que nuestro mundo es digital. Es decir, lo que no tiene sentido es pretender hablar del ser humano como si estuviéramos todavía en época de Aristóteles. Que yo tengo colegas que todavía, cuando hablen del ser humano, apelan a textos clásicos que están bien, pero se escribieron sin saber nada de sociología, de antropología, de psicología, de neurociencia, de tanto conocimiento que hemos aprovechado para saber más del ser humano, y hablan todavía como si fuera una quimera que está en unos textos clásicos que están bien como punto de partida, pero nada más. Además, jugando como a una frase que dijo un filósofo muy antitecnológico, Heidegger, que decía que el lenguaje era la casa del ser, pues hoy podríamos decir que el móvil es la casa del ser, es donde está todo el mundo, ¿no? Si quieres entrar en la vida de la gente, entra en su móvil. Si queréis entrar en la vida de los estudiantes, haced reels para que os vean. Si queréis que os vean, poned cosas en Instagram. Si no estás en las redes, no existes. No quiere decir que sea la única realidad correcta, pero hoy en día estamos aquí. De manera que si quieres saber qué es un ser humano hoy en día, tienes que estar en entornos digitales y pensando desde una perspectiva digital, que no es menor, sino que es diferente, pero está exactamente ahí. Además, hay un punto a favor, que todo esto es cuantificable, que los estudios humanísticos que hasta hace poco eran muy cualitativos, se están pudiendo cuantificar, y esto nos da métricas para poder estudiar la realidad. Y no tenemos que apelar a alguien que ha leído mucho, a Kierkegaard, y entonces baja de su torre intelectual y nos ilumina a todos los demás, sino que puedes decir, bueno, la gente que dice, cómo se expresa, ¿no? Y tú puedes utilizar bases de datos, comparar textos y obtener datos y hacer otro tipo de humanidades. Pero es algo que parece obvio, pero es que las humanidades todavía se están realizando en general como si estuviéramos en el siglo XIV aproximadamente. Algunas disciplinas un poco antes incluso. Yo creo que algunas disciplinas no han pasado el siglo II de nuestra era. Pues, si os parece, después de esta pequeñísima charla con cada uno de ellos, me gustaría entrar en el foco de la mesa redonda, que precisamente se titula Tecnología y Humanismo, el desafío de una nueva era. Yo la primera cosa que os quería preguntar, y espero con esto no reventar la propia mesa redonda, es decir, ¿por qué, o si me permitís, para qué todas estas personas que están hoy aquí, que tienen un tiempo escaso y que han viajado para sacar partido y sacar provecho de todo lo que están haciendo, porque al final están trabajando, ¿por qué tienen que hablar o por qué tienen que asistir a una charla en la que se habla de humanismo? Y os invito a los dos a que esto tenga el formato realmente de debate, sí, y que por tanto os podáis complementar, interrumpir si queréis, etcétera. Hombre, pues fundamentalmente porque, como decía el otro, nada humano te es ajeno. La gente cuando menciona a Kierkegaard es normalmente para mencionarlo como alguien abstruso o para acordarse de Famino y Cansado. Poca gente sepa que en el funeral de Kierkegaard su hijo o su sobrino se lió a hostias con el cura porque tenían una discusión, porque la iglesia danesa estaba intentando llevárselo a su huerto y usaba una serie de términos que había creado su tío, y el otro se cabreó como una mona. O sea, al final del día, ni los filósofos ni los tecnólogos pueden escapar del inescapable hecho de que son humanos. Entonces, yo entiendo el planteamiento del diálogo, pero es una falsa dicotomía. O sea, es que básicamente hemos venido a decir lo mismo desde dos ángulos diferentes. Podemos estar orgullosos de ser tecnólogos profundamente, pero no nos olvidemos del humanismo. Mis colegas humanistas desprecian la tecnología porque echan de menos un Xanadu o una especie de Shangri-La que no se sabe muy bien si existió en algún momento en el que el hombre vivió en comunión con la naturaleza, y aquello del dulce sueño de Juan Luis de León, de Fray Luis de León. O sea, quiero decir, yo creo que en realidad son dos campos cargados de prejuicios.
por extrañas razones fueron separados de pequeños y les separaron en el grupo de los buenos y los malos. Los buenos siempre son ellos, los malos siempre son los otros. Y yo creo que nos han hecho polvo con esto de separarnos en ciencias y letras desde pequeños y no nos hemos recuperado el asunto, ¿eh? Sí, exactamente. Bueno, de hecho, técnicamente es necesario. Técnicamente, no. Podéis continuar tal como estáis haciendo lo mismo, seguramente. ¿Es una mala estrategia? Yo creo que sí, desde un punto de vista pragmático, o utilizando uno de los comodines hoy en día, el alignment, ¿no? El poner en sintonía cosas. Bueno, al final estáis haciendo productos, en algunos casos, y hay mucha robótica. Es decir, estamos hablando de un tiempo de robótica, pero hay robótica sexual, que no se habla aquí, hay robótica militar, y hay humanistas en esto. Tengo un compañero, un miembro de mi grupo de investigación, acaba de entrar en el Centro de Supercomputación de Barcelona para hacer ética de sistemas duales, de tecnologías civiles militares. Hay incluso al inicio de la robótica espiritual, hay diversos ejemplos en Japón, incluso en Polonia. Ha habido casos, es decir, es una revolución que abarca muchos espectros, no solo el industrial más conocido. Y lo que sucede es que tarde o temprano tenemos que pensar que estamos hablando de una sociedad que es reacia. Es decir, lo que yo he dicho del humanismo es lo que piensa la gente respecto a la tecnología. La gente le gusta mucho la tecnología, pero cuando tiene que opinar sobre ella es mala, ¿sí? Todo el mundo está en contra del cambio climático, pero todo el mundo toma aviones. Todo el mundo, y los jóvenes, si les das una oferta ha salido una oferta en atrapalo.com para ir a Tailandia por las tasas de vuelo, pues se van y ya está. Y luego ¿No era Talleyrand aquel que decía que todo el mundo es partidario del ahorro colectivo, pero que él gasta lo que le sale del guanábano? Exacto. Entonces, se tiene que saber con quién se habla. Y la población, en la práctica, es protecnológica, pero en teoría es antitecnológica. Entonces, la robótica, la percepción que tiene todo el mundo, que la mayor parte de gente ha visto robots muy sencillos, es que es una amenaza. Nos van a exterminar, van a acabar con el trabajo. Este es el mantra estándar que circula. Entonces, bueno, eso se tiene que estudiar bien. Cómo conseguir que la población entienda cuál es la realidad de estos sistemas de producción, de estos sistemas tecnológicos. Porque al fin y al cabo, esta es la gente que va a votar, esta es la gente que va a comprar, esta es la gente que va a decir, queremos dar soporte a esa tecnología o queremos que nuestro país invierta en esa línea prioritaria o no. De manera que, desde un punto de vista pragmático, ya no, incluso si no hay ni interés intrínseco por el humanismo, tendría que ser, pues es lógico tener que invertir en atraer sinergias con profesionales de otras disciplinas que sean positivos, constructivos. Lo que no tiene ningún sentido es lo que, yo qué sé, hizo el MIT hace muchas décadas, creó una primera comisión para estudiar el futuro de la inteligencia artificial y va y ficha a un heideggeriano que se llama Haber Dreyfus. Y el tío, ¿qué hizo? Decir, esto es una mierda, no va a ir a ningún lugar. No, hombre, no. Es decir, no, tampoco se trata de comprar el que va a decir lo que tú quieras, pero si pones una persona que es totalmente anti, no vas a obtener nada, incluso ni un diálogo positivo. De manera que yo creo que, para empezar a esto, la otra cuestión es que las tecnologías robóticas están llevando al límite situaciones de convivencia, de posibilidades que nunca antes habían sucedido. Y en este punto aparecen problemas filosóficos y problemas éticos. Es como la conducción autónoma. Es decir, sabemos que ya sería posible técnicamente, legalmente se está discutiendo, pero cuando se puede, si ya fuera posible, ¿cómo tenemos que implementar ciertas éticas? Porque no sé si lo habéis pensado nunca, pero los sistemas éticos humanos son una chapuza inmensa. Es decir, si intentarais reducirlo a lógica simbólica, es decir, una fórmula, otra fórmula y computarlas todas, os diría error, ¿sí? Los que hacéis programación es como si fuerais poniendo comandos que no tienen ningún sentido y dices, esto no funcionaría. La ética humana no funciona. Y además, no solo es incoherente cuando nosotros decidimos cuáles son las normas, sino además no las respetamos, que esto es todavía peor, porque aquí todo el mundo decimos, pues no está permitido matar a nadie. Pero luego, si se sucede algo extraordinario del tipo, pues hay un conflicto bélico, pues entonces a mí me dan un fusil, a él también. Entonces, bueno, entonces sí o no, ¿en qué quedamos? No son absolutas tampoco. Las vamos variando dinámicamente en función del entorno. Y lo que se pudo comprobar hace no muchos años con un experimento súper chulo del MIT
hicieron un experimento teórico que consistía en enseñarles posibilidades que tendría que tomar un coche autónomo ante ciertas posibilidades, si tengo que atropellar, si ahora puedo frenar o no, o si encuentro una persona y llevo 2 pasajeros, puedo calcular si choco y no atropello a una persona, o atropello a 2 personas pero salvo a un pasajero. Había muchas opciones. Lo que les dio el resultado de millones de respuestas, que esto es el gran resultado del MIT Experiment, era que el tipo de programación variaba en función de la geografía. Es decir, el valor que damos a la vida, que es preferible matar el pasajero, respetar el viandante, si son una mujer embarazada, si son 2, si son 3 hombres mayores, si es un niño pequeño y un perro, había muchas opciones, y lo que vieron es que no hay una respuesta universal tampoco. Es decir, seguramente cuando se tengan que programar coches autónomos se tendrán que adaptar las normas, no solo ciertas peculiaridades general del código de circulación, que va a ser más o menos igual en Wisconsin y en Vigo, sino en cómo se tiene que enfrentar a que este sistema tome una decisión, porque la puede tomar. Yo no la puedo tomar, porque yo conduzco y con mi sistema cognitivo reacciono semiautónomamente o como creo, con mi instinto, entre comillas, a no ser que esté entrenado. Pero las máquinas tienen más margen de decisión y pueden decidir. Por lo tanto, ¿qué tienen que decir? Y cuando se tiene que implementar esto es cuando nos damos cuenta que no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, en ese sentido, no estoy diciendo es que el humanismo os va a salvar, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que la propia robótica lleva a senderos de acción para los cuales muchas veces no hay respuesta, o hay respuestas confusas, y entonces se tienen que crear estas comisiones, pero insisto, no para que venga un humanista y os tenga que decir, pues esto está bien, esto está mal, y os bendigo, ¿sí? No es esto, sino que es que realmente son conflictos abiertos, no hay una solución. Y los sistemas que tenemos, que ahora estamos utilizando, funcionan, pero funcionan porque estamos acostumbrados a este tipo de caos que nos parece que está bien regulado, pero que no es como tendría que funcionar. Es decir, en la Constitución española hay muchos artículos que están muy bien, pero no se cumplen, que todo el mundo tiene derecho a vivir, ¿no? en algún lugar. Esto está muy bien, es un artículo, pero si no tienes dinero, el Estado te provee de un... No. Por lo tanto, ¿qué quiere decir este artículo? ¿Y por qué este artículo no se aplica, pero en cambio el otro que dice se tiene que respetar y este sí? ¿Y por qué este puede ir a la prisión, pero el otro nadie va a la prisión? Entonces, esto es la ética real, que, insisto, si la intentamos formalizar y reducir a un lenguaje lógico, que era el sueño dorado de los grandes filósofos de la historia, incluso, yo qué sé, Leibniz, ¿no? Decía, si podíamos reducir todo a cálculo, nos dejaríamos de tonterías, porque las palabras nos engañan, ¿sí? Están cargadas de muchas cosas históricas. Por lo tanto, matemáticas y calcular. No se puede calcular. Es que esto es muy interesante porque o sea, Jordi ha traído encima de la mesa la madre del cordero en 2 frentes. Me acaba de matar todo el cuestionario. Sí, bueno, pero dale un besito, dale buenas noches y ya está. Sí, aquí estamos para... El primero hay un libro maravilloso que se llama The Culture Map, que habla fundamentalmente cómo, dependiendo del sitio, se interpretan las cosas en base a 8 ejes completamente diferentes. Entonces, lo que es ético para una ética siempre tiene que tener un objeto de la ética. O sea, la ética siempre es a Nicómaco, al hijo de Aristóteles. No es una ética, entendemos la ética como algo abstracto, no, tiene que ser con un objetivo concreto y con unas guías concretas, y eso elimina el resto de las posibilidades. Pero claro, Jordi sabe perfectamente que tú dices, bueno, pues aquí tenemos lo más sabio de lo más sabio, la última disciplina, la filosofía. Y dentro de los elegidos para los elegidos, ¿quiénes son? Los filósofos de la ciencia, los lacatos, pues hay un libro maravilloso de un filósofo que se llama Cesardic, que se llama... en la portada, de hecho, viene el grabado de Goya, del sueño de la razón, de ver a los monstruos, y es algo así que se llama When Reason Goes on Holiday, que es algo así de cuando la razón se va de vacaciones. Este señor, Nenad Cesardic, es un filósofo croata, decide decir, oye, voy a ver si estas personas, que son la élite, el parnaso de la sabiduría y de la inteligencia, no funcionan como el resto de los seres humanos, que somos falibles y hechos polvo y tal. Y entonces empieza a coger una lista de filósofos de la ciencia y se da cuenta que son tan absolutamente gilipollas como el resto de los seres humanos.
O sea, es absolutamente impresionante. Tú ves cómo Bertrand Russell es un genio para unas cosas y es un auténtico mongólico para otras, pero absolutamente, a unos puntos absolutamente tremebundos. Y es un shock absoluto. Si queréis además coger un libro que sea contrapartida de este, pero claro, Sesardic al final del día, como todo el mundo, también tiene sus sesgos, es un croata rebotado y carga mucho contra los filósofos del conocimiento de izquierdas. Pero Claudine Grau tiene uno parecido, que se llama Search and Destroy, el libro, y este habla de los filósofos y los intelectuales durante el régimen nazi. Y oye, se pusieron todos a lamerle las botas a don Adolfo como si no hubiera un mañana, ¿eh? Entonces, el asunto fundamental es que no existe ese Shangri-La, no existe ese territorio donde el pensamiento puro, el reino de las ideas de Platón y este tipo de cosas. Y en realidad cualquier cosa que ayude a la tecnología a entender cómo funcionan los seres humanos, y aviso, warning, spoiler, los seres humanos funcionamos mal. Hacemos gilipolleces porque somos humanos, ¿vale? Y si nos quitan además esa capa, queda el mono este despiojándose del zoo de Jordi Sabatés es un tío fascinante, el tío que descubrió a Copito de Nieve, tiene una historia absolutamente loquísima con este tema. Entonces, el asunto es, igual que el humanismo debería bajarse un poco del Parnaso al que está subido y entender que la tecnología, al final del día, es algo que nos hace tan humanos como todo lo demás, muchas veces la tecnología tiene una sensación de que el humanismo no es productivo, no es operativo o no termina de... O sea, los dos bandos están llenos de prejuicios. Y el prejuicio nace del desconocimiento. Y fundamentalmente el problema es ese, que no terminan de mezclarse, y ni siquiera de mezclarse, de emulsionar, porque una cosa es mezclarse y otra cosa es emulsionar. Y yo tengo la sensación que en muy pocos espacios, y vengo de dar clase en una megacorporación y de hablarles y de decir, oye, vamos a ver, es que ya no os podéis permitir estar unos en un bando y otros en otro. Las zonas de desarrollo, las zonas de conocimiento son las zonas liminales. Y eso pasa porque tú entiendas qué está haciendo esta persona y tú entiendas qué es lo que hace esta persona y cuál es su arquitectura mental. Yo siempre digo que Steve Jobs, o sea, que Wozniak, el socio de Steve Jobs en Apple, si no fuera por Steve Jobs, pues se hubiera jubilado en Hewlett Packard y le hubieran terminado de un reloj por 50 años allí. O sea, ambos mundos se necesitan, pero curiosamente se odian basado en su profundo desconocimiento que tienen el uno del otro. Y jamás he entendido en qué momento... No puedo poner un sitio y decir aquí es donde se jodió el Perú, como decía Vargas Llosa en conversación en la catedral, ¿no? ¿Cuándo empezó esto a salirse? ¿Y dónde empezamos a no entendernos? Y claro, tú me acabas de joder porque me traes al Lao Tse y esto es de hace 2500 años que viene esta mierda. Para concretar un poquito y más con el enunciado, que creo que está aquí, del desafío de la nueva era, has hablado de liminalidad y precisamente tiene que ver con esa nueva era en la que no sé si estamos, estaremos o estaríamos, ¿no? Pero sí que en todo caso estamos hablando de desafíos. No sé si uno de los desafíos sería a lo mejor esa hibridación, precisamente. Sí. ¿Cuáles son esos desafíos que creéis que tenemos ante esta nueva era? La transdisciplinariedad real, que no la hemos... ¿Y esto no lo estamos aplicando en las empresas ya? No. De hecho, es que viene de la educación. La propia educación está organizada como lo organizaban los prusianos. Es que viene de cómo se organizó en Prusia y prácticamente la educación lo que hacía terminar era de generar pues carne para las fábricas. Entonces el propio sistema educativo termina generando por decantación especialistas cada vez más grandes en campos cada vez más estrechos. O sea, al final, si tú eres el pináculo del conocimiento, el megacatedrático de lo que sea, al final muchas veces sabes muchísimas cosas sobre un ámbito tremendamente estrecho. Si esto lo llevas de una manera asintótica, al final terminas teniendo gente que sabe muchísimo sobre la nada. Porque cada vez saben más sobre cada vez menos. Y entonces, este mecanismo, que era buenísimo para la industria, ¿por qué? Porque lo que tú hacías era especialistas en cada uno de estos sitios. Se está viendo, por ejemplo, en entornos donde hay muchísima incertidumbre, como es ahora mismo, o en campos donde no puedes hacer eso, como es la medicina. La medicina sufre muchísimo porque toda la gente al final se especializa en un órgano y entienden el sistema como si fuera un tema aislado de piezas que se unen entre sí, cuando en realidad es una especie de tema colectivo. Entonces, este tipo de aproximaciones tayloristas, fordianas, que son fenomenales para las cadenas de producción, son horrendas cuando entramos en escenarios de altísima incertidumbre, con lo cual hay que estar diseñando sistemas adaptativos complejos, o cuando estamos en entornos en los cuales sencillamente estamos analizando
mecánicas que no corresponden con ese fraccionado que corresponde al proceso productivo. Lo que pasa, Javier, que tal como lo planteas, y perdona Jordi, ahora si quieres aportas tú, pero tal como lo planteas son desafíos de largo plazo, porque estamos hablando casi de la base de la formación, ¿no? Sí. Con lo cual esto en las empresas, tú que estás en la trinchera de la empresa, tú estás haces de trabajos de consultoría, de clases de formación y aparte como emprendedor también, esto lo has vivido en primera persona. Y claro, yo me imagino que la mayoría de las personas que están aquí tienen problemas que son muy concretos y que son la mayoría para mañana, para pasado mañana, y ya veremos si dentro de 2 años estoy aquí, o si dentro de 2 meses estoy aquí, ¿no? En cambio, los desafíos, bueno, tienen ese inconveniente, ¿no?, que son de largo plazo. Bueno, pero es que esa lógica perversa es la que nos ha llevado al sistema político en el que estamos ahora mismo. Como yo, más allá de 4 años, me importa un pepino lo que pasa aquí. Han desaparecido los hombres de Estado, todo el mundo tiene una agenda cortoplacista, todas las acciones son encaminadas a la gratificación. Y es que hay cosas que requieren un abordaje a corto plazo y hay cosas que requieren un abordaje a corto plazo. Y nos metemos mucho con los chinos y los dictadores que son y los controladores que son, que por cierto, antes o después vendrá la factura de ese asunto. Pero claro, es que ahí no hay dudas. Eso sí tiene un sentido del juego largo. Con lo cual, estratégicamente, llevan ganando la posición que tienen ahora mismo en los últimos 30 años, mientras nosotros estábamos dando palmas. Entonces, quiero decir, yo te entiendo perfectamente, ¿vale? Pero quiero decir que la función crea el órgano. Si tú te vuelves cortoplacistas, tomas decisiones cortoplacistas y al final del día hay determinadas cosas que son estratégicas por naturaleza. Y si las dejas al albur de que solo te preocupa el corto plazo, pues al cabo de 20 a 30 años viene la factura. Y Alemania, por ejemplo, ahora puedo hablar claramente de que ha tomado una serie de decisiones. Fukuyama hablaba de que el mundo ya se había consolidado, de que ya no había más cambios, pues exactamente igual como Lord Kelvin al final del siglo XIX, diciendo ya la física se ha acabado, ya lo único que nos queda es determinar el tercer decimal. Cada vez que alguien dice algo como eso es una señal para que la historia le meta un viaje en toda la boca. Bueno, yo quería decir que sí, yo me sentí cuando estudiaba exactamente así, es decir, te obligan a tomar como un camino, como si fueran contradictorios. Yo llegué a la conclusión con 16 que no quería ver un número más en mi vida y que sería un humanista puro de griego y latín. Y me lo creía, ¿eh? Y a cabo de los años he publicado libros sobre filosofía de estadística, libros de robótica. Estuve en laboratorios de robótica hace años con una beca japonesa en Kioto. Y dices, ¿por qué? Porque lo que te lleva es la pregunta, lo que tienes es el objetivo. Yo me acuerdo también hace años, a mí me gusta ser el único filósofo entre gente que no son filósofos. Los filósofos me aburren bastante. Y entonces estaba en el ETH de Zúrich, en el encuentro de robótica internacional, y el keynote era Rolf Pfeifer, y en medio de su keynote va y suelta cosas de Bergson, un filósofo. Y yo, ¿cómo? No, es que no me lo esperaba. La verdad es que pensaba, por fin no voy a escuchar nada de filosofía. Y escuchó hablar de filosofía. ¿Por qué? Porque estaba intentando hacer robots más eficientes. Y entonces empezaron a leer filosofía. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir una acción? Pero no en abstracto, vamos a discutir qué es una acción. No, quiero que esto haga algo. Y ese algo puede implicar coger. ¿Qué implica ser coger? O, por ejemplo, Rodney Brooks, cuando publicó un artículo que cuando lo leí, y había pasado años, casi me explota la cabeza. Los elefantes no juegan a ajedrez. Y él decía, ¿por qué estamos tan obsesionados con la IA? Esto es en los 80s y 90s, ¿no? Cuando hay sistemas que son muy sencillos pero que funcionan muy bien. Es decir, podrían hacer un sistema que no tenga que calcularlo todo, como están haciendo gente que intentaba hacer mapas de la situación con las cámaras, todo. Necesitaban una capacidad de cómputo increíble, pero dijo, mira, con mucha menos memoria puedes hacer un robot de 6 patas que están coordinadas pero son independientes, y inspirándose en cómo caminan las cucarachas, pues vamos a hacer un robot que sea mucho más eficiente con la tecnología que tenemos. Y tenía razón, es decir, fue una forma de... Entonces se aproximaron a cómo es la computación morfológica, cómo funcionan los cuerpos, porque hay unos grados, porque hay los tendones, cómo esto computa, y empezaron a aproximarse a la biomecánica y también a la filosofía, pero no porque quiera discutir de Bergson, sino cómo, al fin y al cabo, lo bueno de la filosofía, y lo digo en serio, es que es como un banco de pruebas de qué pasaría si el mundo funcionara así. Entonces alguien invierte toda su vida escribiendo libros sobre algo, siempre está equivocado, todo el mundo está equivocado, pero en el camino dejan como unas pepitas de oro pequeñitas y dices, esta me la quedo, y al final es como un banco de pruebas de posibilidades, y en ese sentido es útil. Y los humanismos pueden ser útiles porque han explorado mentalmente
cosas que a veces necesitas para resolver el problema. Los Gedanken Experiment, los experimentos mentales. Ah, sí. ¿Vale? O sea, quiero decir, si tú necesitas, por ejemplo, o sea, Einstein era un intuitivo excepcional y hay un montón de cosas que no se pudieron probar hasta 20 o 30 años después. Higgs, ¿qué se hace el tío? El tío, pues es que tendría que haber esta partícula y tal, porque si no esto, porque la tesis esta de gravitación y tal, y hasta 30 años después al CERN no le dice, señor Higgs, tenía usted razón, mire, porque no tenemos los medios para probar eso. Es que es absolutamente necesario. Es que muchas veces la aproximación popperiana es completamente reduccionista. Y necesitas este tipo de personas que trabajan en un contexto que normalmente es filosófico, lo que tú estás comentando, que sean capaces de poner hipótesis encima de la mesa, aunque solo sea para abrir la cabeza. O iluminar los posibles problemas y contraproblemas de esa situación. Por ejemplo, la gente que solo se aproxima a la ética como desde una perspectiva de esto está bien, esto está mal, bueno, es útil relativamente. Lo interesante es lo que se ha explorado ¿y qué pasaría en esta situación? ¿Y qué pasaría en la otra? Y ver que en muchos entornos de decisión complejos, como son los sistemas humanos, un cuerpo cerrado de normas normalmente no se puede seguir, porque no tiene sentido. Y no lo hacemos tampoco los seres humanos, nos saltamos las normas por diversas excepciones. Esto te das mucha cuenta cuando tienes hijos y los empiezas a criar. Entonces les dices, haz esto, lo otro. Y tú intentas ser un ejemplo, entiendes que si no eres un ejemplo es por mímesis, ¿no? Pero lo que te jodes cuando crecen un poquito más y pueden ver que no haces lo que has dicho, ¿no? Te quedas aquí a de esto, pero como yo, no sé qué, te dices, pues no lo estás haciendo ahora, ¿y por qué pasamos en rojo? ¿Y por qué ahora no cierras la tele? Pero nos vamos a dormir a las 8, cosas de estas, ¿no? Tú dices, entonces, porque lo digo yo, porque no sé qué, porque... Y al final que aprenden, que todo es dinámico, incluso la gente miente como habla, ¿sí? De hecho, no sé si lo habéis pensado nunca, pero si no fuera porque mentimos, no existiríamos socialmente. Porque si yo dijera todo lo que me pasa por la cabeza, o él, pues ya, y es que no habríamos llegado ni aquí. Pero no porque nos odiemos. Yo en los congresos de complejidad, por ejemplo, pongo el ejemplo de Maricón, ¿no? Sí. Dice, mira, te puedes permitir ser simple y minimalista cuando no tienes hijos. Claro. Ahora que le han cascado 3 hijos, ya ha dicho que esto es la simplicidad, Sí. esto es una chorrada que no va a ninguna parte. Tal cual. Digo, No, muy bien, efectivamente. Pero estaba bien reflexionar sobre la simplicidad Sí. y sobre el orden. Esto está bien. El problema es ser absolutos. Entonces, lo interesante es que los retos de la robótica, ya sé que a veces, claro, para una empresa que hace una junta de no sé qué, bueno, es muy discutible que se tengan que dar estos debates, pero como asociación, como pensad también que vosotros estáis creando el imaginario social. Y esto es muy importante. El relato colectivo, efectivamente. Sí, el relato colectivo. Mira, os explico un caso, es que a mí me flipó. En el 2011 hubo el accidente de Fukushima, en Japón, que otra cosa que la tecnología estaba diseñada para que esto no va a fallar. Siempre que se dice no va a fallar, falla. El Titanic, la primera central nuclear que explotó, Three Mile Island en Estados Unidos, esto es imposible. Luego sabemos que hay cálculo de riesgos, luego pasan cosas, luego no se invierte, luego no hay la persona equivocada, el otro se duerme, el de la junta se oxida. Esos son los accidentes aéreos. Sí. Bueno, total, que explota la central y tienen que entrar y cerrar válvulas, controlar máquinas y todo. Entonces hubo como un espíritu colectivo, todo el mundo, enviad a Simo, el robot Asimo, ¿sí? Entonces, claro, para ellos la joya de la corona, ese momento, el robot humanoide que caminaba y llevaba un vaso y lo dejaba en la mesa y todo el mundo flipando. No lo podían llevar, no podía entrar en Fukushima. No podía operar en esos terrenos. Imaginaos lo que significó para los japoneses que enviar a 2 robots que no eran humanoides, que fueron los que entraron y hicieron las primeras inspecciones. ¿Sí? Que Japón, líderes mundiales en robótica, y lo dijo porque el 2011 es cuando yo estuve en Japón con esa beca de investigación en un laboratorio de robótica, para ellos fue como una humillación. ¿Cómo puede ser que con lo que sabemos no tengamos... En solo 3 meses, Honda ya había hecho un robot que podía cerrar las válvulas. Sí, pero como estaban trabajando en otra dirección, lo importante es, para los japoneses fue como si les clavaran en el corazón. Los americanos han hecho un robot que lo ha hecho, ¿no? Entonces los propios americanos dijeron, ¿y por qué no creamos una liga de robótica con 10 pruebas? Y DARPA creó la liga de 10 Departamento pruebas. de Defensa. Sí, para tener robots para entornos reales. Entonces esos vídeos que la gente reía tanto, un robot abriendo una puerta, entonces uno ve que no coge el pomo y se cae y dice, ja, 200.000 euros la mierda.
esas cosas, pero que en el fondo... Antes había un mundial de fútbol de robots, Sí. donde se daban de tortas y había sensores. También. Permitidme que Perdona, acaba. No, lo que os decía, el relato colectivo. Vosotros estáis realmente en dos posiciones, luchando contra el existente, Eso es. ¿sí? Y esto lo tenéis que saber porque vais en contra de, y luego creando el nuevo relato. Entonces, yo creo que entender esto y encontrar aliados para generar contenido que vaya bien, y no estoy diciendo para vender productos, estoy diciendo para avanzar socialmente, porque la tecnología no es inevitable, pero es necesaria. Y la gran contribución de la humanidad es justamente esto. Incluso en algunos contextos, solo con robots podemos explorar el universo. El cuerpo humano no está diseñado para la exploración espacial, de ninguna manera. Vamos 2 meses y volvemos, ya estamos fosfatinados, con problemas múltiples. Marte lo hemos podido explorar gracias a robots, y muchas cosas solo los vamos a poder hacer con robots o con IA, que no entra en la IA, pero este es el otro melón de todo esto. Entonces, pensar que es una amenaza que va en contra, no, y creo que es la máxima forma de humanidad, esta tecnología que lleva un paso más allá, potencialidades que llevamos dentro. Lo increíble es que nadie se ofende. Es una cosa que a mí todavía me sorprende, lo digo en serio, que subes un avión, tomas un tren, vienes con coche y nadie dice, hombre, es que parece mentira, es que el coche corre más que yo. Nadie lo dice. Salen las noticias. Un robot que podría hacer esto, abrir 2 botellas y fregarla. Hombre, esto es la muerte, el fin. Y con la IA pasa lo mismo. ¿Pero por qué? Sí, no tiene nada que ver. Es decir, no es una lucha entre. Además, somos seres humanos que fabricamos estos sistemas. Por lo tanto, es nuestra decisión. Decía, y va al hilo de lo que estabas comentando ahora precisamente, que antes hablabas de las normas. Dejo de lado a Maricondo, no la consideraremos generadora de normas, pero... Sociales sí. Bueno, sí, esta es otra, pero bueno... Hubo un tiempo que estuvieron dando la chapa bastante con el sí, tema. No, todos la hemos sufrido. ¿Qué pasa? Que las normas las hacen los políticos en nuestro sistema, los políticos a los que votamos. Hemos quedado que la política es cortoplacista actualmente por definición. Por la arquitectura de incentivos que tiene, no porque tenga que ser así. Claro, y sin embargo hemos quedado también que nuestros desafíos son de largo plazo, una cosa que casa bastante mal, ¿no? Entiendo que este va a ser también uno de los desafíos, el desarrollo de nuevas normativas que favorezcan precisamente la evolución de la robótica en una sociedad que está atendiendo más bien, pues quizá a reclamaciones populistas. Qué lata de gusanos. Pues sí, evidentemente. El problema fundamental es que yo tengo la sensación, no sé qué pensará Jordi al respecto, pero de que la tecnología está lanzando desafíos a la sociedad y a la política cada vez más grandes, en cada vez menos tiempo, y cada vez nos estamos... al mismo tiempo, la tecnología está siendo cada vez más agresiva en determinados aspectos, sobre todo grandes corporaciones relacionadas con temas de extracción de datos y cosas por el estilo, y al mismo tiempo nosotros estamos volviendo cada vez más recelosos ante la tecnología y sus intenciones. Pero claro, es que la tecnología es... ¿Sus intenciones, dices? Sí, porque le atribuimos intenciones. O sea, quiero decir, hay un libro maravilloso que se llama The Human Brand, que habla de que nosotros no podemos relacionarnos con conceptos abstractos si no los humanizamos, si no le ponemos cara y ojos. O sea, si nosotros queremos hablar de la tecnología, nos creamos un constructo mental interno como si la tecnología fuera una persona. Y eso nos permite que la tecnología nos caiga simpática o antipática. De hecho, los asesinos de serie, para poder matar humanos, hacen el proceso inverso, los deshumanizan. Y entonces los ven como trozos de carne, porque no necesitan desempatizar con respecto a ellos. Entonces nosotros cuando vemos la tecnología lo pensamos como un ser humano. Para poder opinar sobre ello lo tenemos que ver como un ser humano. Entonces el tema es, estamos confundiendo la tecnología con un montón de compañías privadas que tienen su propia agenda, que han hecho un uso de la tecnología torticero, pero la tecnología es como la política, es neutra. La etimología de política es el gobierno de la polis, que tiene que ver con cada vez que mencionas la palabra política ya hay un montón de gente que arruga la nariz, porque ya hay un como marketing, por ejemplo. O sea, hay una serie de palabras ya que nos arrugan la nariz y que no tienen por qué, porque no es una asociación que venga ahí. Entonces, el problema fundamental es que como determinadas personas
muy asociadas y percibidas al desarrollo de una serie de tecnologías han tomado una serie de atajos morales, pues percibimos la tecnología como peligrosa. Posiblemente la robótica todavía no ocurre, pero con la inteligencia artificial ya os digo yo que está pasando y mucho. Y de hecho no tenemos ni una sola startup, pero ya tenemos posiblemente la legislación más potente con respecto a temas de IA aquí en la Unión Europea. Y claro, el asunto es difícil mantener un equilibrio entre tener un liderazgo tecnológico, que como bien dice Jordi, al final está asociado con el hecho de entrar en los sitios donde nadie está, lanzar hipótesis, ixum draconis, aquí hay dragones, entrar en mojar en sitios donde no te han llamado, y el hecho de que nosotros ya percibimos que la tecnología es un potencial peligro y que hay que regularlo según entramos. Entonces es muy complicado soplar y sorber al mismo tiempo. En este sentido, yo tengo la sensación de que Estados Unidos está demasiado suelto y nosotros estamos demasiado apretados, utilizando terminología de tuerca-tornillo, por decir de algún modo. Y no tengo muy claro cómo va a evolucionar el asunto, porque es que nadie está abordando el tema desde un punto de vista de tecnología para la humanidad, sino más bien desde como armas geoestratégicas de dominio del resto de los países. Entonces, es una situación en la que estamos bastante complicada, en el sentido de que no hay un acuerdo específico. Hay muy pocas cosas donde esté trabajando todo el mundo, por ejemplo. El ITER, el reactor de fusión que hay en Francia, por ejemplo, es una combinación de todos los países del mundo y de todas las potencias del mundo, y de vez en cuando hay movidas porque se va a India o se va a China y hay que intentar volverlo a traer y hay que hacer una serie de cosas. Hay muy pocos campos de progreso tecnológico donde el escenario no sea competitivo y mutuamente exclusivo. Y ese yo creo que es un problema que nos va a terminar estallando antes o después. Sí. Sí. Bueno, con la IA estoy de acuerdo. Es decir, en Estados Unidos se está regulando poco, en Europa se ha regulado demasiado. Y que no soy pro liberalismo de reglas, pero es que antes de tener cosas implementadas han querido regularlo todo y demasiado. Lo que tienen que hacer es invertir más y generar contextos donde se pueda hacer más trabajos, más de investigaciones. Es decir, todo el tema de automoción autónoma, esto va a ser así, fin de la historia. Y tenemos que tener protocolos muy claros, muchos lugares donde hacer pruebas a gran escala, y en Europa, con las restricciones que hay, no es posible en muchos casos. De manera que estamos en manos de empresas que pertenecen a otra economía y que son hostiles además, porque cuando se les dice que no hagan algo, como por ejemplo Meta, estaba buscando, lo dijo en otra conferencia hace poco, aproximadamente les cayó una multa el año pasado de 1.400. Varias. La más grande me parece. Los abogados de Meta duermen en el juzgado, sí, en sacos de dormir. La Comisión Europea, creo que la grande fue, creo recordar, unos 1.400 millones de euros. Que dices, joder. Pero es que el comisario de competencia, antes de irse, le ha metido a Apple 700. Los beneficios de Meta en el año pasado fueron de 27.000 millones netos de dólares. Por lo tanto, es que, no, claro, si a mí me dicen, no robes, ¿sí? Y robo, y la multa, robo una cosa que vale 1.000 euros y la multa es de 5, y solo me dicen, pero te has portado muy mal, me tienes que pagar 5 euros. Pues aquí tienes los 5 euros y me pido 25 más como este, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es que es ridículo. Entonces, no sé por qué regula tanto, porque cuando es muy fácil, Meta, no te cumples, se cierra Instagram. Como hizo Brasil hace poco, la China con dice, Twitter. Esto no entra. Japón dice, Google Maps aquí no opera. Esto bloqueado. Entonces, pero si Europa no utiliza su poder por todas las conexiones geoestratégicas, militares, no es tan simple, pero claro, es que regulamos mucho, nos bloqueamos nosotros, los otros hacen lo que les da la gana, les compramos y además cuando los castigamos, no los castigamos de verdad. Entonces, dice, pues, estamos haciendo el pamplina. Estamos perdiendo la carrera del milenio. Es decir, la IA es la nueva economía global, es todo, es ciencia, es todo. Fijaos los últimos 2 premios Nobel, es todo discutible, el de física a Hopefully y Sí.
Sí. El otro No, pero por poner los fundamentos Hinton. de cosas que se han usado luego en la Jeffrey inteligencia Hinton. artificial, efectivamente. ¿Sí? Y el de química, a Demis Hassabis, el creador de DeepMind, que fue comprada por Google y continúa siendo que da como asco este hombre, porque todo lo que toca se convierte en oro. Y no estudió ni química, ¿sí? Y tiene el premio Nobel de química. Y los nuevos tiempos van por aquí, es decir, es la nueva superherramienta, se está aplicando a todo, a astrofísica, a química, a biología, es todo. Incluso las prehumanidades están trabajando las humanidades digitales, que es una nueva área. En mi universidad empecé un máster de humanidades digitales hace 2 años y es de los pocos que hay. ¿Pero por qué? Porque todo va en esta dirección. Por lo tanto, no nos podemos apear como continente de la revolución. Es que si nos quedamos atrás se nos van a comer. Los chinos ya se nos están comiendo. Y no digo como una lucha de civilizaciones, pero es que al final estamos en este contexto. Y los americanos no son nuestros aliados. Ya hace décadas que utilizan sus redes de comunicación, que son las de Internet, para espiarnos, sus sistemas de satélite. Parecemos imbéciles. Todos llevamos GPS en nuestros móviles. ¿Y el sistema Galileo? ¿Cuánto hace que se...? Es que vale mucho dinero. Hostia, es que luego aparece Elon Musk y crea Starlink y él solo tiene otro sistema. Hostia, ¿toda Europa no podría tener un sistema de posicionamiento global? No lo tenemos. Utilizamos los sistemas de GPS norteamericanos, que somos una colonia cutre y barata de Estados Unidos. Es que yo lo digo en serio, como a nivel de competitividad no tiene ningún sentido. Es que no lo entiendo, lo digo en serio, no lo entiendo. Es que es muy fácil, se invierte, se bloquea. Y les ponen sus aranceles, nosotros ponemos nosotros. Y luego, si queremos ir todos a luchar contra no sé quién, vale, aquí están mis tanques, aquí están los tuyos, y de acuerdo. Pero no tiene ningún sentido. Pero es como funciona. Entonces digo que estamos en un contexto donde la lógica no rige la inversión en tecnología, la protección de la investigación, y menos en robótica y menos en inteligencia artificial aplicada a... Y es una cosa que, lo digo sinceramente, es que no la entiendo. Se habla mucho, pero no se tiene lo que se tiene que hacer, que es invertir mucho dinero y dar alas a estas tecnologías que nos dan la ventaja. Cuando estaba escuchando esta mañana, perdón, si no me acuerdo el nombre, las ponentes y el caso de la que estaba sentada aquí, que decía que son unas cuantas filiales y la de aquí es la que crea el concepto y las otras la van copiando, dices, claro, es que la única forma de sobrevivir es ser el mejor. Y luego, evidentemente, van a copiar, pero esto ha pasado siempre. Les ha pasado a los escritores, a los músicos, a cualquier disciplina. De manera que tenemos que ser líderes. Entonces, si vamos detrás de Estados Unidos, ya no vamos. Y estamos yendo detrás. Y estamos yendo detrás en todas las tecnologías que son punteras. Nos quedan 10 minutitos para que, si alguien quiere también hacer algún comentario, pregunta, etcétera. Entiendo tanto en lo que tiene que ver con inversión, que tú decías ahora, como con legislación, que es lo que estamos hablando. ¿Están nuestros dirigentes y legisladores suficientemente formados para crear ese marco normativo? ¿Es este otro desafío? Bueno, más terrible todavía, porque si los propios practitioners, nosotros mismos, nos tenemos una sensación, por ejemplo, en el tema de la IA es espectacular, de que no llegamos, porque es que no nos da tiempo a actualizarnos de todo lo que hay, pues me puedo imaginar lo que puede ser una persona en un entorno no sometido a ese tipo de presión. Yo hablo de que ahora mismo estamos en un entorno de máxima incertidumbre debido a la aparición de 5 atractores, megatractores, que la última vez que nos pasó fue cuando la revolución industrial, y uno de ellos es la aceleración de los tiempos de adopción. Y es que es terrible porque tú tenías una mala compañía y esa compañía se iba lentamente entrando en decadencia a lo largo de 30, 40 o 50 años. Y ahora mismo una compañía puede cerrar un ciclo entero desde startup hasta quiebra en 5 o 6. Y esto pasa absolutamente con todo. Esta aceleración pasa absolutamente con todo. Entonces, es prácticamente una contrapregunta. Si nosotros mismos que estamos pegados al terreno estamos totalmente dominados por la ansiedad, porque cada día sale un LLM nuevo, cada día sale una historia nueva, cada día sale un tema diferente, hay una auténtica competición, nos cuesta seguir el ritmo, pues imagínate cómo puede reaccionar un político a esto, con los tiempos además que manejan los políticos. Vamos a empezar a pensar en un preproyecto de ley que en 3 años esto está solucionado. En 3 años el mundo ha dado la vuelta 6 veces. Yo en las compañías ya me empiezo a partir la taba de la risa con los presupuestos anuales. Ya cuando hablamos de planes estratégicos a 5 años que están perfectamente detallados, ya sé que estoy hablando con alguien que vive en otra dimensión.
Así que es un problema que además se va a abrir cada vez más la brecha. Es interesante porque estás hablando de cosas que sí pueden hacer las empresas, ¿no? Que no podemos cambiar el marco normativo, no podemos a corto plazo cambiar nuestro sistema político, luego si nos da tiempo, si queréis, hablamos del entorno universitario, la formación, pero sí que podemos, por ejemplo, reaccionar ante este entorno, ¿no? Por ejemplo, entiendo por lo que dices, con presupuestos más cortoplacistas, ¿no? Bueno, con técnicas como el tema de resolución de problemas complejos, o sea, quiero decir, entendiendo un poco el contexto nuevo y las nuevas herramientas cognitivas que hay que tener para funcionar en un entorno de tantísima volatilidad. O sea, quiero decir, de alguna manera, las herramientas cognitivas van acorde a los tiempos. O sea, la matriz de Ansoff, que era un estándar en temas de prácticas de estrategia empresarial en los 50, es algo que servía porque las tasas de cambio que había en aquellas épocas eran totalmente distintas de lo que hay ahora mismo. Entonces, las compañías tienen que aprender toda otra serie de sets de herramientas cognitivas diferentes para ser capaz de funcionar bajo estos entornos de altísima aceleración, donde las reglas no están claras, están constantemente cambiando, los ciclos además se aceleran y las decisiones se tienen que tomar de una manera muchísimo más rápida y basada en el contexto vigente en cada momento, que es que esa es otra cosa, que cada vez las cosas son más real time. A eso al mismo tiempo lo tienes que conciliar con la estrategia, que la estrategia siempre ha sido un tema de pensar. Un tema de pensar siempre lleva tiempo. Entonces están sometidos a dos presiones brutales, que por un lado hay una demanda cada vez más específica de estrategias más potentes porque estamos entrando en entornos cada vez más competitivos y al mismo tiempo los tiempos disponibles para poderlas abordar son cada vez menos. Pero esto es lo que hay, este es el contexto. No te puedes quejar del campo donde juegas ni el balón que te toca. Quejarte puedes. Otra cosa bueno, es sí, que, eso sí, pero luego en tu casa, tranquilamente y tal, unos copazos. Totalmente de acuerdo. Es que además el problema es lo que decía, el pensar a cortoplacismo, ¿no? Pero en todo, incluso en los sistemas educativos. Es decir, está bien mejorar el sistema educativo, pero si cada 6-7 años hay una revolución o un cambio legal, la gente se desanima, o en los sistemas universitarios han cambiado, ya lo cambiaron hace mucho, ahora otra vez. Entonces, todo el mundo, la formación, cómo llegas a las cosas, la burocracia, todo se vuelve a complicar. Entonces, tienes que hacer algo bien hecho o mal hecho y mantenerlo un tiempo. Entonces, ir haciendo pequeños cambios, pero no. Y se tiene que hacer con todo. Pero hay momentos que se tienen que hacer decisiones estructurales. Por ejemplo, Japón, hasta julio de 1868, vivía casi en la Edad Media. Totalmente aislada del exterior, llegan 4 destructores americanos y dicen, hostia, esto va en serio. Y entonces, se ponen las pilas y dicen, a ver, ¿esta gente cómo lo ha hecho? Y con ingenieros, pues, ¿qué es ingeniería? Universidades, educación. En 15 años, todos los chicos japoneses varones iban a la escuela y había escuelas pagadas por el Estado. En 5 años había estudiantes japoneses en todas las grandes universidades europeas, en Berlín, en Londres, en París, estudiando ingeniería con la obligación de volver. Mientras tanto, estos estaban estudiando, contrataron a miles de buenos ingenieros para crear los nuevos canales. Al mismo tiempo, decidieron bloquear las economías fundamentales, los recursos, para que no hubiera luchas entre clanes y una mala competitividad donde yo subo el precio del acero y yo me forro, soy el más rico del país, entonces empiezo a dar por el culo porque tengo mucho dinero y empiezo a... No, esto es fundamental para la industria, esta familia, esto es de la familia. Grandes conglomerados, como hizo también Corea del Sur en los 60, Singapur estaba en la mierda absoluta. Y entonces, en 50 años hicieron esto. Pero ¿qué hace falta para eso que no hay ahora? Hombres de Estado y liderazgos fuertes. Y luego coherencia y tener un sistema y aplicarlo. Entonces es cuando se puede ser competitivo. Pero si lo que dices tú, cada 4 años a mí me la pela, yo me marcho y vamos a volver a discutir, esto no es serio. Por ejemplo, ¿por qué no hay pactos de Estado sobre nada? No tenemos pactos de Estado sobre educación, no tenemos pactos de Estado sobre estrategia industrial, no tenemos pactos de Estado de estrategia competitiva. ¿Por qué no somos capaces de llegar a un acuerdo sobre qué es la izquierda, o sea, sobre, yo qué sé, qué es arriba y qué es abajo, como para pedirnos acuerdos sobre este tipo de cosas que deberían ser un acuerdo de Estado? Esto no se toca, esto no se discute, esto no se retuerce, esto no se alborota. Porque todos los ejemplos que has puesto, lo que tienen en común es eso, que había un commitment, un compromiso por parte de la sociedad y había un liderazgo fuerte que ha dicho esto se hace y se lleva adelante, que es lo que no tenemos ahora. Sí, pero el problema es que son todas las
podría decir que hay una formación política, no es que son todas. Es decir, yo en los últimos 20 años he visto muchos momentos eufóricos de muchos gobiernos diferentes que han dicho: tenemos que captar el talento que marchó de nuestro país, entonces hacen unos programas increíbles. Yo me acuerdo del caso de Mariano Barbacín, ¿no? El cáncer, le montan un instituto, le dan tropocientos millones, pasan 6 años y cambia el grupo político o cambia lo que sea, o yo qué sé, la economía, y 6 años más tarde esa persona pues ya no le dan el dinero que necesita. Entonces, los Ramón y Cajal que entraron hace 6 años, están ahora todos ya, ¿qué hacemos? Nos prometieron, yo me marché yo no, pero digo, mucha gente dice, yo me marché de Boston, me marché de allí, porque quería volver aquí, pero con unas condiciones de mantener mi investigación puntera, y ahora se acaba el contrato y me dicen, no, ahora ya no. Bueno, entonces, ¿esto qué es? Cachondeo, ¿no? Es decir, generamos buenos profesionales, marchan, a veces los convencemos para que vuelvan, cuando vuelven no les damos los recursos, pero ¿para qué los has hecho volver? Si es que estás tirando el dinero, entonces es un sinsentido. Entonces tiene que haber proyectos estructurales que no se tocan. La educación es así, no se toca. Y si se tiene que revisar algo, vamos a poner medidas. Inversión en ciencia, inversión en todo. Entonces hacer cosas con sentido. Porque Europa, por ejemplo, hace mucho tiempo el flag project de la Comunidad Europea era el proyecto de simulación del cerebro humano, el Blue Brain Project, que se comió casi el 50% del presupuesto europeo de investigación. Era una puta mierda. Hostia, es que no iba a ningún lugar, y lo sabíamos, que no iban a descubrir, ya lo sabíamos, había estudios más pequeños a escala, que ¿se ha aprendido cosas? Sí. ¿Se ha tirado el dinero? Sí. ¿Por qué? Es que los americanos empezaron a hacer lo mismo, Obama dijo que haría no sé qué, aquí, pues vamos a hacerlo mejor. Y se tiró el dinero, literalmente, con una tecnología que tampoco se sabía qué. En cambio, ahora tenemos IA generativa. ¿Qué gran empresa europea independiente está generando modelos de IA generativa potentes? Ninguna. Anthropic Claude es capital Microsoft. Es capital norteamericano. Fin de la historia. Estamos otra vez en la mierda. Europa. No tenemos el acceso a la tecnología más potente que hay en estos momentos. Los americanos se nos están comiendo. Y los chinos están generando sus propios modelos, son increíbles, y nos lo vamos a encontrar. Y otra vez lo mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Europa tiene que decir, esto es increíble, vamos a invertir centenares de millones de euros. Pues, con buenos investigadores, con buena gente, y ya está. ¿Lo está haciendo? No. Es que no se invierte, es que no sé qué. Vamos regulando, esto no se puede hacer, esto es malo, esto no sé qué. Yo hace poco estuve en una reunión con una catedrática de mi universidad que nos hizo una charla sobre las nuevas regulaciones en ella. Hostia, y parecía la Santa Inquisición, os lo digo en serio, que se tiene que regular, porque que no se proliberar. Un auto de fe, ¿no? Dijeron ahí. Sí, pero decías, hostia, es que ¿qué se puede hacer? Claro, y lo que yo veo aquí en este móvil, con toda esta gente que sí está haciendo todo esto que tú no me dejas hacer, pero todos lo tenemos aquí, y a eso es porque les dejas tener esto operando en el mercado. Es que no sé, es como, si yo no puedo tener tomates transgénicos en el mercado, no los vende nadie, venga de donde venga. No entran, pero los dejamos entrar. Entonces, ¿qué sinsentido tiene? Por lo tanto, directrices claras, competitividad, pero tiene que ser serio. ¿Sí? Y yo soy el humanista, en teoría, pero es que es el sentido común. Te ha poseído el neoliberalismo como Errejón. Ya. Antes de abrir nuevos temas, que son más de cubata y que habrá que abrir, dejadme hacer una pregunta, ya que estamos en la universidad y ¿verdad que tenemos tiempo de 15 minutitos de preguntas? Vale, ir pensando preguntas porque no nos vamos a ir de aquí si no las hay, ya os lo avanzo. Pero sí que os quería preguntar a los dos si la colaboración entre empresa y universidad, que yo sé que es una preocupación para muchas de las empresas que están aquí, por no decir todas, si está evolucionando, ¿creéis, en la dirección correcta? Yo creo que hay bolsas de cosas que funcionan maravillosamente, pero no es sistemático. O sea, hay muchísima... O sea, depende mucho del rector, depende mucho de la arquitectura, depende mucho de un montón de factores. No es sistemático. Yo he tenido, en un momento dado, montadas 5 compañías, 5 startups diferentes con acuerdos con la Universidad de Málaga y cambiarme la persona de interlocución y cerrarlas todas porque es que aquello era un puto desastre. O sea, no hay una consistencia, no tengo la sensación de que sea consistente y depende más bien de las políticas particulares. Pero es que son nuestros principales problemas. Yo creo que a nivel de talento, yo he trabajado por todo el mundo, un ingeniero español, sobre todo cuando vienen mal dadas, dámelo cualquier día de la semana, lo digo de verdad. O sea, es gente absolutamente excepcional. Pero la transferencia universidad a empresa
y la colaboración público-privada, que antes lo mencionaba antes, que si aquí funciona aquí, pues yo me mudo aquí, porque francamente a mí lo de la público-privada es algo que me vuelve loco, me encanta, y siempre me ha parecido como el chiste aquello del oso hormiguero, ¿no? De, ¿tú qué eres? ¿Un perro lobo? Pues sí, porque mi padre era un perro y mi madre era una loba. ¿Tú qué eres? Un oso hormiguero. Dice, anda ya, un oso hormiguero. Pues esa es mi sensación que ha habido siempre con la colaboración público-privada. Entonces, yo tengo la sensación de que hay bolsas y que hay sitios donde funciona muy bien y donde se funciona muy bien, lo único que sirve es para sonrojar al resto de los sitios donde no funciona tan bien. Entonces es como muy poco consistente, muy poco coherente. A lo mejor es mi experiencia personal y la estoy intentando elevar a la categoría general, pero yo creo que hay muchísimo que hacer todavía. Y es importantísimo porque la empresa no tiene tiempo de reflexionar lo suficiente y la universidad debería tener un contacto más serio con cómo se genera el valor, se crea el valor y se captura el valor, que es lo que aportan las empresas. Clarísimo. Jordi. Bueno, yo creo que amparados en el falso mantra de la universidad es el lugar donde la investigación pura, sin problemas, puede evolucionar y que esto, gracias a esto se genera conocimiento nuevo, bajo esta idea que es falsa, la humanidad es como el gueto donde los ultrahumanistas estúpidos piensan o defienden hoy en día, ¿no?, que no tiene que haber conexiones entre universidad y centros de producción. Cuando, si vamos a estudiar el origen de las universidades, por lo menos en Europa, son lugares donde se entrena a las personas que responden a las necesidades de la sociedad. De las escuelas catedralicias aparecen las universidades, que se dedican inicialmente a dar buenos teólogos, que es lo que quería esa sociedad. Luego filósofos, luego aparecen unos ingenieros que responden a necesidades, porque Galileo, bla, 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 bla. Galileo daba clases y se ganó el dinero haciendo cálculos de balística, que cobraba mucho más un capitán de artillería que Galileo en ese mismo periodo. Y podríais mirar los sueldos en escudos que se cobran en ese momento y es como desproporcionado. Es increíble lo que ganaba más un militar que un teórico. Y evidentemente ganaba mucho más un teólogo que un físico. Y esto ha sido siempre así. Y en el 19, el Kaiser Guillermo creó la Kaiser Wilhelm Gesellschaft, donde intentó, vamos a hacerlo juntos. Es decir, y por eso los alemanes tuvieron ese boom en la química, porque, vamos, ¿qué necesitamos? ¿Químicos? Pues química. ¿Y por qué se descubrió el ADN? En Inglaterra, porque tenían cristalógrafos. ¿Y por qué tenían cristalógrafos? Porque tenían las industrias de producción de tejidos que tenían colorantes y tenían químicos. Y para desarrollar esas tecnologías, desarrollaron otras tecnologías, entre las cuales estaba la cristalografía. Y gracias a esto se consiguió resolver lo del ADN. Entonces, si vas siguiendo la historia de las universidades, siempre han estado al servicio, pero ni como... no alquiladas o dominadas, sino es que es un ecosistema natural. Es decir, dan respuesta a las necesidades de la sociedad. Y ahora, desde hace unas décadas, hay mucha gente que vive en la enopia como si eso fuera un espacio mágico donde no entra la influencia de la economía. Y es que eso no tiene que ser así, es justamente el contrario. Pero en todos, es decir... Imaginaos los estudiantes de humanidades, bueno, los de humanidades es obvio, ¿no? Cuando están acabando la carrera y dicen, hostia, no encontraré trabajo. Pero si estuviera bien hecho, ¿hay trabajo para toda esta gente? Sí, claro que hay trabajo, y para mucha otra gente, pero sí, tiene que haber una continuidad, una implementación, una necesidad de resolver problemas. ¿Que se pueden hacer cosas muy teóricas al margen de todo esto? Sí, pero ¿cuánta gente hace investigación pura? Poquísima. Poquísima. Es que al final resulta que una pequeña casta de gente, como los físicos teóricos, ¿sí?, han dominado un superecosistema, porque una vez salió, por ejemplo, con el proyecto Manhattan, los físicos salvan la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica, crean un nuevo orden político, y entonces pasan a ser como las personas a seguir. Y no, es un error, es decir... No es la física teórica más abstracta, sino es la aplicación de esto. Por no mencionar que las divisiones entre disciplinas son falsas. Claro. Tú hablabas de los premios Nobel, que los últimos premios Nobel de Economía son normalmente Behavioral Economics, que es entrar a saco la economía en la psicología y robar todo el playbook de Kahneman y Tversky. O sea, sí. Es que es así. Pero es que es lo normal, es decir, estamos en sistemas muy complejos, tenemos muchos datos, no tiene ningún sentido. Yo a mis alumnos les digo,
aparte, está bien que te gusta la filosofía, pero lee algo más, por favor, porque, claro, sí, quiero saber qué es el ser humano y solo voy a leer una persona que se murió entre hace 100 y 2300 años. ¿Pero qué coño vas a saber del ser humano? Es que no es verdad, sabemos mucho más, es decir, pero infinito, es decir, lo que sabemos de la... Por ejemplo, lo digo en serio, una cosa que a mí me deprime es que los que nos han enseñado más cómo se comportan las personas son los economistas. Los primeros estudios reales sobre agentes no racionales fueron los economistas, que hicieron sus modelos sobre la economía y decían, esto no funciona, ¿por qué? Entonces fueron a mirar y había una noción que era la gente racional, ¿no? Y entonces, el Homo economicus. Sí, sí. Y entonces, ¿qué descubrieron? Cuando hicieron experimentos reales, que no se habían hecho nunca. Pues se daba por supuesto que la gente era racional, que la gente no es racional. Si te doy un chocolate ahora y te lo puedes comer, o te doy 25 la semana que viene. ¿Qué hace la gente? Me lo como ahora. ¿Sí? Te doy la posibilidad de gastarte este dinero ahora, o si trabajas no sé qué, y de esto te prometo 2 meses. Pues, y somos así, y tomamos malas decisiones constantemente, y muchos noveles de economía han salido de aquí, ¿sí? El de Thaler, ¿no? Lo del nudge, Sí. del nudge, ¿no? Y dices, ¿pero esto qué es? ¿No? Parece mentira. Los más interesados en defender un modelo que parecía que era muy interesado, demostraron a los psicólogos, a los filósofos que continuan diciendo que la naturaleza humana, bla, 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 y tenemos experimentos, pues lee esto, lee a Tversky, lee a Kahneman, lee a psicólogos, lee a antropólogos que han estudiado poblaciones diversas y llegarás a entender cómo es la gente. O sea, exactamente. Yo he colocado al frente de proyectos para una IBEX 35 a un antropólogo. ¿Por qué no? Pues su problema no es técnico, su problema no es muy diferente de los que tienen en la tribu Yanomami. Es que es así. Es que el tema es problemas objetivos, métodos para resolverlos. Entonces, si viene de una área corpus otra, académico, ¿quién se había tirado 100 años estudiando al ser humano y su comportamiento en entornos tribales? Los antropólogos, los etólogos. ¿Dónde está el know-how? Donde se ha invertido tiempo, dinero y recursos. Pues ya está. Y esto lo saben. Ahora, ¿sabrán luego cómo trasladar esto a un entorno empresarial? Seguramente no. Pero para eso está otro que ha leído algo de antropología o le interesa, y el otro habla un lenguaje común, y entonces se encuentra. Por eso yo he venido aquí a defender el humanismo. No estoy diciendo que sea una mierda. Estoy diciendo que es necesario, es complementario. ¿Sí? Y ya está. Pues, os agradezco a los dos Bueno, ya os he dicho que bueno, primero que uno se siente pequeño ante la cantidad de conocimiento que aparece en una charla de hora y pico que ha pasado rapidísimo. Tenemos 5 minutitos todavía para que haya alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Por aquí hay 2. Creo que es Salvador, sí. Y Lorena luego, creo. Hola, muy interesante la charla. Yo quería proponer de alguna forma un concepto que es que la tecnología y la robótica como herramienta de alguna forma cierran el círculo de la humanidad. Y me explico. Si vemos las tribus estas del Amazonas o nuestros ancestros, trabajan aproximadamente entre 1 y 2 horas al día cazando y el resto del día se lo pasan la mar de bien, ¿no? La cosa es que con nuestros ancestros fuimos complicando las cosas, inventamos la agricultura, la manufactura, empezamos a trabajar más de la cuenta, llegamos a trabajar a esas 16 horas diarias y entonces llega la primera revolución industrial, ¿no? Que nos baja a trabajar a las 8 horas diarias. Ahora estamos hablando de trabajar 6 horas diarias o 4 días a la semana, 8 horas, y el concepto es que la tecnología y la robótica en sí lo que nos van a llevar es a trabajar menos, a llevar a ese inicio de trabajar entre 1 y 2 horas a la semana. Bien, en ese punto, ¿qué pasa con la humanidad en ese punto donde solo llegamos a trabajar eso? O sea, facilitamos la felicidad humana, por decirlo de una forma, incluimos el concepto de ocio al máximo, a la máxima expresión, pero ¿qué pasa cuando llegamos a ese punto? Perdón, ante la magnitud de la pregunta. Se va a decir, os voy a pedir respuestas cortas que así pueden participar más personas. Vale, respuestas cortas. Si sois capaces. Estamos discutiéndolo ahora mismo y no tenemos claro cuál es el asunto, porque uno de los problemas principales que tiene la inteligencia artificial es que cuando a ti te amenazan con destrozar tu empleo, no es tan grave que te amenacen con destrozar tu empleo, que es grave, como el hecho de que
atacan a tu propósito vital. ¿Vale? Correcto. Claro, es que el punto es que no tenemos ni idea, porque no sabemos realmente si, porque es que cuando hacemos una batalla del tiempo lo estamos minimizando a una dinámica compleja, porque, por ejemplo, nunca se habla de productividad, en realidad, ¿cuál es el umbral en el que podríamos hacer este tipo de cosas? Entonces, estamos planteándonos si la gente se podría definir a sí mismo a través de sus opciones de ocio. Porque si estamos hablando de trabajar 2 horas al día y 22 horas al revés, tú al final no te vas a identificar. Porque cuando a ti te preguntan, ¿a ti qué haces? Muchas veces dices, yo soy ingeniero, yo soy tal. Muchas veces no solamente es parte de tu trabajo ni cómo te ganas el pan, sino un poco cómo te autodefines. Entonces estamos planteando que no tenemos muy claro qué es lo que va a ocurrir y si la gente se podrá definir a sí mismo a través de su tiempo de ocio, como se ha definido históricamente a través de su tiempo de trabajo. Entonces, todos son hipótesis porque no tenemos ningún referente, porque no nos queda mucha gente viva con la que podamos entrevistar de esos tiempos en los que podíamos... Y hay varias tribus en los que realmente tienen periodos muy disjuntos de cuando trabajan. A lo mejor están en invierno trabajando un par de horas y en primavera y en verano trabajan bastante más. Entonces, hay muchísimas discusiones al respecto, pero sobre todo por la parte de la identidad, no por la parte, digamos... Por si la gente lograría conseguir un propósito y definirse a sí misma a través del ocio, que es como lo ha hecho a través del trabajo. Yo lo que decir una cosa, él ha hablado de identidad y yo te voy a hablar de sistema y te vuelvo la pelota, que es concepto renta universal, que es un concepto que hasta hace pocos años solo la gente muy de izquierdas habla de renta universal, una utopía, vamos a tener que pagar dinero a la gente porque no habrá trabajo. Y todo esto, ahora lo están diciendo ya los ultraliberales, Elon Musk, por ejemplo, están empezando a hablar de renta universal, porque claro, el sistema, si hay sistemas de producción donde la gente tiene menos horas o 0 horas, de acuerdo, ningún problema, pero ¿y entonces cómo se mantiene el sistema? Porque es un sistema capitalista, tú produces, me compras, entonces vamos creciendo y entonces si la gente no trabaja, ¿cómo van a comprar? Entonces les tenemos que dar dinero para que compren. Entonces es muy divertido porque el concepto de renta universal, os lo digo en serio, hasta hace unos 10 años era gente de muy de izquierdas, que casi poscomunistas, un poco bastante rancios, que defendían esto, y luego ahora ultraliberales están diciendo exactamente lo mismo, pero con otra metodología, pero al final es que cómo mantenemos este sistema dando vueltas cuando parece que podríamos llegar a todo esto. Y no hay solución, y es algo fascinante y un problema súper grande que, bueno, supongo que tenemos que encarar el año que viene. Como no hay solución, siguiente pregunta. Creo que había una pregunta, ¿verdad, Lorena? ¿De Lorena? Siguiendo un poco con esta definición del yo, de qué vamos a ser, ¿cómo veis vosotros? Porque claro, yo pensaba tecnología y humanismo y lo primero que pienso cuando Jordi ha dicho es que vivimos en un mundo digital y nos tenemos que mezclar. ¿Cómo vamos a tener que volver a definir qué somos? Porque la inteligencia artificial ahora está llevando unas realidades virtuales en las que es muy difícil saber. Yo pienso en Platón y en la caverna y todas estas cuestiones y dices qué es realidad y qué va a ser dejar de ser realidad. Cuando seamos personas que no tengamos que trabajar y podamos estar inmersos en una realidad virtual constante, ¿cómo lo vamos a hacer? No sé cómo lo veis vosotros. Pues lo gestionaremos igual que cuando hubo la heroína. O sea, quiero decir, mientras haya temas en los que la gente se pueda escapar, va a haber gente que se escape de alguna realidad que no le convence. Pero hay una pregunta incluso más profunda ahí que yo creo que es interesante, sobre la que pudiéramos reflexionar, que es si hemos terminado resignificando y reedificando, por ejemplo, el test de Turing, porque nos sirvió en un momento dado y cosas por el estilo, ¿qué es lo que nos hace humanos? Kubrick, que es un tío absolutamente brillante, plantea el asunto en el 2001 y nosotros vemos al final, cuando a la máquina le van quitando placas, que va perdiendo de alguna manera su humanidad, de una manera muy parecida a como, por ejemplo, lo hace una persona que está afectada a una enfermedad neurodegenerativa. De hecho, cuando le van a quitar la última placa, si os acordáis de 2001,
Hal empieza a cantar una canción que es Little Daisy. Little Daisy fue la primera canción que se hizo de manera sintetizada precisamente por la gente de IBM. O sea, Kubrick lo que está diciendo es que va a llegar un momento en que no vamos a tener muy claro qué es lo que nos hace humanos. Y cuando hemos hecho teorías sobre qué nos hace humanos y qué es lo que nos dispara, lo que estaba comentando antes Jordi, ¿no? La tecnología nos dispara una serie de temores absolutamente antihumanos. Pero es que cuando se estrena Blancanieves, Walt Disney se había empeñado hasta los ojos y estaba absolutamente cagado porque la gente le estaba diciendo que nadie se iba a identificar con unos dibujos que se veían en la pantalla, porque no eran humanos, no eran realistas, no eran creíbles. Y claro, cuando la gente en medio de las primeras proyecciones de Blancanieves se pone a llorar, pues Walt Disney suspira aliviado diciendo de puta madre, o sea, esto lo voy a recuperar y voy a volver a ver mañana. No tenemos ni idea. Es un poco la pregunta que decía el compañero anterior. Hay un montón de especulaciones sobre cómo vamos a reaccionar ante ese escenario, pero en realidad no tenemos ni idea de si cosas artificiales nos van a triggerar sentimientos humanos o si vamos a tener que redefinir de alguna manera qué es lo que consideramos artificial y qué no. Porque hay personas que realmente no parecen humanos y hay determinados comportamientos en las máquinas. Es que la gente va a empezar, es que la gente ya le preguntaba a Google cuál era el sentido de la vida, así que imaginaos a las nuevas ahí. O sea, vivimos tiempos fascinantes si eres sociólogo y si eres antropólogo, porque yo creo que se van a redefinir un montón de reglas sobre dónde empieza una cosa y dónde termina la otra. Si os parece, hacemos creo que había una última pregunta por ahí arriba, ¿verdad? Y nos vamos. Sí, sí. Yo quería preguntar, hablando del tema de que Europa está tan por detrás de Estados Unidos, si Perdona, la elección... no se te oye. Si puedes acercarte un poquito más al micro. Ahora mejor. Quería preguntar si, hablando del tema de que Europa está tan por detrás de Estados Unidos en tema tecnológico, si la elección reciente de Donald Trump, que se sabe que va a tener una política más aislacionista y de poca colaboración con Europa, si eso puede ser el toque de atención que necesitan nuestros legisladores para hacer más atractiva la inversión de capital privado y la inversión en nuestra infraestructura tecnológica. Bueno, a ver, yo recuerdo la primera vez que estuvo Trump y lo primero que hizo fue restringir, aparte de que creó una lista de palabras que no se podían utilizar, esto es en serio, no sé si lo recordáis, pero lo hizo oficialmente. La otra cosa que hizo automáticamente fue prohibir la entrada de muchos extranjeros y recuerdo que los primeros colectivos que se quejaron fueron las grandes tecnológicas porque la mayor parte de esos ingenieros no son nacionales. Y si no tienen green cards, la mayor parte de ingenieros que tenían rusos, de Europa del Este, indios, muchísimos indios, fijaos la cantidad de ingeniero indio que hay como CEOs o en puestos directivos en Estados Unidos, muchísimos, o en lugares de investigación muy altos, y se les prohibió. Y me acuerdo que la primera persona que lo dijo públicamente fue Andrew Ng, uno de los más famosos que hay hoy en día en Deep Learning y inteligencia artificial, y dijo exactamente esto: si no dejamos entrar estos profesionales de alto nivel, nos quedamos sin... El gran éxito de Estados Unidos fue que tuviéramos una segunda guerra mundial y se nos quedaron todos los grandes científicos, es que marcharon todos. Todas las nuevas tecnologías bélicas, toda la tecnología, por ejemplo, para enviar satélites, se probó con V2. Y Herbert von Braun se fue a Estados Unidos y a unos cuantos se los juzgó como criminales de guerra y el que había tirado miles de bombas, las había diseñado, pues se fue ahí, se fue de rositas y fue un héroe nacional por hacer los cohetes Saturn que llevaron al ser humano a la Luna. Entonces, ¿es una posibilidad para Europa? Sí, pero es que no tendría que depender de si Trump hace o deja de hacer. Yo creo que nos va a ir bien, porque como es un poco tonto y antepone no visiones estructurales, sino mangoneos entre él y otras empresas y sus amiguitos, tal vez nos beneficie. Que la última vez nos benefició inicialmente, porque, insisto, son líderes porque inyectan dinero y atraen talento, que siempre es lo de siempre, talento y dinero, no hay nada más. Es que esta mesa, esta mañana, las 5 decían talento, 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 y cuando he dicho, hay un programa de género, y podríamos discutirlo, porque a veces es tan sencillo como decir, pues en la empresa hay una guardería,
¿sí? Y hay mujeres que tienen mucho talento, pero como todavía las familias funcionan como funcionan, si no hay guardería o no saben qué hacer, pues ya no entro en la empresa, me quedo en la universidad, ¿sí? Que tengo unos horarios más fijos. Entonces, a veces sí que tiene que haber políticas, pero a veces simplemente inyectar lo que se tiene que inyectar para capturar a la gente. Entonces, si lo complica bastante, vamos a hacer, pero es que no tiene nada que ver con Trump. Si no hay políticas de inversión y de retención de talento, la partida está perdida ya. Como veis, podríamos estar aquí horas, pero tenemos un tiempo que es limitado y que se tiene que acabar ya. Agradeceros a los dos. Es curioso porque ha sido una charla que me iba apuntando los nombres que iban saliendo, ¿no? Hemos hablado de Donald Trump, de Walt Disney, de Kierkegaard, de Platón, de Íñigo Rejón, de Galileo, de Marie Kondo. O sea, esto puede ser una galería de personajes tremendamente abierta, ¿no? Y hemos tenido frases como la de Jordi, que decía: mentir es necesario para el progreso. Ahí queda eso. Esperemos que nos quedemos con cosas más importantes. Algunas divertidas también de Javier, que decía: Marie Kondo fue ordenada hasta que tuvo hijos. Y bromas aparte, me quedo con una frase que ha dicho Jordi, que me ha gustado mucho, que decía que vamos bebiendo de aquí y de allá con esta visión humanista, que es la que yo creo que nos toca a todos los que estamos aquí, buscando esas pepitas de oro de conocimiento, ¿no? Entonces, ojalá de esta charla en la que hemos hablado, y bromas aparte, hemos hablado de cantidad de temas, pues os hayáis podido quedar cada uno con una pepita de oro de conocimiento que os va a ser realmente útil, o con una reflexión pues que os vais a poder llevar a casa como ese pequeño tesoro de esta charla. Esperemos que sea así. Os agradezco muchísimo de verdad a los dos vuestras aportaciones, porque esto ha sido de un nivel espectacular, y nada, espero que para el año que viene Alex os vuelva a reclutar para continuar la conversación. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Javier, Jordi, por favor, Aureli, magnífica moderación, te lo dije cuando te tocaba, que lo ibas a hacer magníficamente bien. Muchas gracias.